Vamos a ver, diplomacia parlamentaria. He dicho antes que el Parlamento tiene que incorporar nuevas funciones. Es que esto es una cosa curiosa, me sirve para la organización, me sirve para las funciones, me sirve para todo. Trabajamos como si no fuese posible innovar sustancialmente. Las cosas tienen que ser necesariamente como han sido. Tiene que ser como ha sido la salvaguarda de determinados valores. Pero seguramente para servir a esos valores hay que innovar mucho. Y hay mucho miedo a innovar, o hay falta de imaginación, que también hay algo de eso. ¿Por qué el Parlamento tiene que seguir haciendo solo lo que ha hecho? ¿Por qué lo tiene que hacer como lo ha hecho hasta ahora? ¿Por qué no nos planteamos todo eso? Bueno, pues la diplomacia parlamentaria es algo también muy antiguo, o sea, tampoco es que estemos hablando de nada nuevo, pero yo creo que hoy, en el mundo de hoy, tiene una función que cumplir especial, singular. Evidentemente, la diplomacia parlamentaria está vinculada hoy, aunque repito que es muy antigua, prácticamente tan antigua como el Parlamento, pero tiene que ver con un contexto internacional en el que las relaciones son mucho más fluidas, en el que todos dependemos de todo, todavía más que antes, porque tampoco también es mentira que antes no dependiésemos, también dependíamos todos de todos, pero ahora dependemos más y además nos es más fácil relacionarnos. Yo creo que esta es lo más importante, es que hoy nos es más fácil relacionarnos. Hoy me es mucho más fácil saber qué hace el Parlamento de Bélgica o el Parlamento de Uruguay que antes, sí. Y todo esto genera un nuevo contexto que yo resumo de la siguiente manera. Hoy no se puede hacer un buen trabajo nacional si no tienes en la cabeza lo que sucede a nivel internacional. Nada de lo que sucede a nivel internacional te es ajeno. Nada de lo que tú quieras hacer no lo está haciendo alguien. ¿Por qué entonces no hablar, no mirar, no conversar? Por eso, hoy lo que llamamos diplomacia parlamentaria, que no es otra cosa que la relación internacional entre instituciones o diputados, grupos parlamentarios, tiene una importancia especial. Porque seguramente hace 40 años pues era más fácil el pensar que tú, en tu reducto, podías decidir, sobre todo, tener los conocimientos necesarios. Hoy eso es impensable, es absolutamente impensable. Por supuesto, en el marco europeo, y es solo una acotación, es que tenemos que partir de que el contexto de la Unión Europea ya es un contexto nacional. Yo he puesto como ejemplo curioso, negativo, siempre un caso del Congreso de los Diputados. Cuando empezó la crisis en España, se suspendieron por parte del Congreso varios viajes. Se suspendió un viaje a México, no sé si algún otro, y 2 viajes a Bruselas. Digo, no entender nada. Es que Bruselas es mucho más importante, es mucho más necesario para el Congreso de los Diputados que cualquier ciudad española en cualquier momento. Si es que nuestro derecho se hace en Bruselas. ¿Cómo se puede considerar internacional Bruselas? ¿Cómo se puede? Y supongo que si nos trasladamos a esta región, pues se podría aplicar en relación con lo que sucede en otros países. Es decir, el presupuesto es que la diplomacia parlamentaria responde a una necesidad hoy de comprender la política nacional desde las relaciones internacionales, no política internacional, desde las relaciones internacionales. Esa diplomacia parlamentaria, si se es ortodoxo, debe estar lógicamente inserta, conexa, relacionada con la acción exterior de un Estado. Aquí podríamos decir, a sensu contrario, no habría autonomía parlamentaria. Es decir, un Parlamento no puede hacer diplomacia parlamentaria en contra de la política exterior de un gobierno. O lo puede hacer, pero yo creo que no lo debe hacer. Debe haber una comunicación, una fluidez, y eso ya nos implica una relación con el gobierno que no ha sido corriente hasta ahora, este tema,
Bueno, es que va a haber una delegación, se va a ir una delegación a Irán, por poner un país que puede ser un poco conflictivo. Bueno, pues parece lógico que el Ministerio de Asuntos Exteriores diga, es momento conveniente, no es un momento conveniente, o sí, ir y además, por favor, hacer esto, añadir a la agenda esto, y nos interesa esto. Y evidentemente eso tiene que estar coordinado con nuestro servicio exterior, en el caso español, con la embajada, etcétera. Hay dos dimensiones de la diplomacia parlamentaria que me parece que también hay que tener presente, que es la que yo denomino objetiva, de institución a institución, institucional, y luego está la subjetiva, la que desarrollan los individuos, la que desarrollan los diputados, que estará vinculada a lo que llamaremos también diplomacia informal y que a la postre es esencial, se minusvalora mucho, pero a mí me parece fundamental. Esa dimensión subjetiva, cada diputado se multiplica allí en favor de su Estado, en favor de su Parlamento y, por supuesto, también en favor de su grupo, de su ideología, que tampoco está encapsulada en un solo país. Hoy es un fenómeno complejo, yo no sé, la diputada Cunillera os habla mucho mejor, la cantidad de foros multilaterales que hay de cooperación parlamentaria es extraordinario. Entonces, la propia existencia de esos foros multilaterales, algunos más relevantes que otros, algunos más eficaces que otros, hacen que la diplomacia parlamentaria sea un fenómeno común a cualquier parlamento. Cualquier parlamento tiene que responder hasta qué punto se quiere implicar en esos foros, hasta qué punto quiere estar presente, hasta qué punto quiere ser influyente, hasta qué punto aspira a dirigir en algunos momentos, aspira a condicionar, quiere tener presencia. O sea, es algo a lo que un parlamento tiene que enfrentarse, no puede evadirse, no es una realidad que diga, bueno, sí o no, hago diplomacia. No, es que está allí, es que según un diputado entra, un presidente se encuentra con que tiene este listado de foros, de organizaciones a las que se paga una cuota o no se paga una cuota, etcétera. Por lo tanto, eso exige ya que pensemos sobre la diplomacia parlamentaria con un nivel de conjunto, de globalidad, que a veces no se hace. Yo he hecho una clasificación de la diplomacia parlamentaria que, como todas las clasificaciones, es mala. Como todas las clasificaciones es mala, es reduccionista y, evidentemente, cualquiera de ustedes pueden tener otra mejor y desde luego, distinta. Pero a mí me sirve para explicar algunas cosas alrededor de la diplomacia parlamentaria. Nacional e internacional. La diplomacia, me dicen, ¿cómo puede haber una diplomacia parlamentaria nacional? Bueno, en los Estados federales. En los Estados federales, allí donde hay más de un parlamento, hay una relación entre los distintos parlamentos, que en el caso español, por ejemplo, yo considero un desastre. No hemos sabido articular unas redes parlamentarias adecuadas. Los Estados federales responden a esta idea de conexión necesaria, pero la dimensión obvia de la diplomacia parlamentaria es la internacional con otros Estados. Una clasificación que me parece, bueno, lo dejo para el final porque es la que me parece más interesante. Otra evidente es bilateral, plurilateral. La bilateral es a la que responde los grupos de amistad, por ejemplo. Los grupos de amistad es un típico ejemplo de diplomacia bilateral, o la visita de una junta directiva, de una representación a un parlamento, es la diplomacia bilateral. La multilateral hace referencia a todos esos foros a los que antes me refería. El paradigma es la Unión Interparlamentaria, pero a partir de allí tienen ustedes muchísimos ejemplos. ¿Cuál decía que era la clasificación que a mí me parece más sugerente? La que distingue entre diplomacia formal y diplomacia informal. La diplomacia formal pues es la conferencia número no sé cuántos de la OIMP o de la Asamblea Interparlamentaria. Bien, son foros que están
totalmente establecidos. La diplomacia informal podría ser, por ejemplo, esta sesión. Esta sesión, en este caso, una diputada del Congreso, miembro de nuestra Junta Directiva, pues ha acudido a Costa Rica a una jornada académica, pero le ha dado ocasión a hablar con el presidente, a tener conocimiento con una entrevista con los jefes de bancada, a poder conocer diputados. Bueno, ahí en esa informalidad, se generan relaciones que son fundamentales, que a nadie se le escape esto. Porque muchas veces lo que al final tiene valor es haber conocido a una persona, haber tenido una relación, tener su teléfono y en un momento determinado poder llamar. La diplomacia parlamentaria, si yo tuviese que decir cuál es su principal valor, casi diría que la capacidad que tiene para generar este tipo de relaciones y de contactos. Nadie desconoce que vivimos en un mundo en el que los contactos son fundamentales. Se pueden tener muchas cosas. Pero no es lo mismo llamar, decir, fíjate, es que el diputado con el que yo he estado 3 veces en no sé dónde, con el que me he tomado unas cervezas y tal, hoy es ministro. Hay un conflicto. No es lo mismo no conocerlo que conocerlo. No tiene nada que ver. Se van creando relaciones humanas, se van cambiando las imágenes de los países. Eso exige, por supuesto, que el diputado lo trabaje, que los diputados lo trabajen bien, se lo tomen en serio y se vayan creando climas. Porque ese clima de conversación es un clima, además, de conversación muy propicio, muy amable, y ahora iré a ello, muy flexible, rara vez puede ser conflictivo. Este es un enorme valor. Y ahora reiteraré este valor. Características de la diplomacia parlamentaria. Primero, también lo he dicho, normalmente responde a una política de Estado. De manera más o menos consciente, yo creo que a veces demasiado inconsciente, o sea, podría haber más comunicación en este sentido, es decir, bueno, pues cada cierto tiempo una reunión, es decir, esta es la agenda del Congreso de los Diputados, o incluso que desde exteriores, pues a veces se sugiera, nos vendría bien una delegación que se entrevistase. En segundo lugar, normalmente, y esto lo puede ratificar Teresa ahora, yo creo que es una política que generalmente se hace desde el consenso. La diplomacia parlamentaria no suele ser motivo de conflicto interno entre las bancadas. No suele ser un motivo de discusión. Se hace desde el consenso. Otro valor que es significativo. Y mi impresión, por lo menos, es que los diputados respetan escrupulosamente esa regla de que en cada momento el gobierno de turno marca cuáles son las prioridades, cuáles son las líneas rojas también, aunque, lógicamente, eso no impida a cada diputado pues hacer su propia agenda, pero siempre en el respeto absoluto a esa línea de Estado. Eso me da la tercera característica, y es que además es una característica fuerte, y es que el pluralismo que caracteriza al Parlamento se proyecta también en la diplomacia parlamentaria y le da un valor añadido a la diplomacia parlamentaria, a esa acción exterior. La acción exterior del gobierno es siempre la acción del gobierno, pero bueno, también de una línea ideológica determinada. Y siempre alguno va a decir, bueno, pero es que esto es lo que dice el partido que hoy está. No, pero si lo hace el Parlamento, eso tiene otro valor. No, mire usted, aquí están representados todos los españoles de todas las sensibilidades, todos los costarricenses de todas las sensibilidades. Esto tiene otro valor. Y bueno, pues tener más legitimidad. Y dos notas que son muy importantes. Una es esa flexibilidad, amabilidad que tiene la diplomacia parlamentaria. Yo, por lo que he podido observar a lo largo de los años, una de las notas que me parece importante es esa
sí, amabilidad, no es lo mismo sentarte en una mesa formal para negociar un punto del orden del día concreto que sentarte en una mesa a cenar. No es lo mismo. Me dicen, no, pero es que no se va a llegar a un acuerdo. Bueno, no se va a llegar a un acuerdo, pero se pueden llegar a cosas muy importantes. Hay un clima mucho más propicio, incluso psicológicamente. Psicológicamente, en uno vas tenso, vas en guardia, cuando te has quitado la corbata, cuando te pones a tomar una cerveza, ves las cosas de manera distinta. Y si encima tienes allí gente que piensa de manera diferente y que es más humana, diríamos. Es más humana, es mucho más fácil en ese sentido el acuerdo. Y la quinta característica, que también es importante, la discreción. La diplomacia parlamentaria se puede, por eso, en relación con la publicidad de los viajes, pues en algunos casos a lo mejor hay viajes que no deberían ser públicos. Hay viajes que no deberían ser públicos. No, es conveniente que vaya, pues eso, sigo poniendo el ejemplo de Irán, es conveniente que una delegación del Congreso pues se vaya a Irán a no sé qué. Pues a lo mejor eso no tiene por qué ser, no debe ser público, incluso por la razón que sea, ¿no? No es que... Pero bueno, en ocasiones ya sabemos que la diplomacia no es el mundo de lo público, pero la diplomacia parlamentaria tiene el valor añadido de que esa discreción, nadie va a entrar a saber qué has hablado ni cómo te has expresado en esa cena sin corbata. Allí todos tienen más confianza, allí la discreción es más posible, allí es más fácil decir, te entiendo pero entiéndeme, discrepamos, ¿no? Pero entienda. Y al final, ¿qué creas? Un lazo, una relación humana. No hay muchas cosas más importantes ni que puedan ser más útiles. Podríamos hablar, y si quieren lo hacemos, yo no me atrevo a hacerlo yo, sobre algunas de las organizaciones, algunas de las manifestaciones formales de la diplomacia parlamentaria en América. Yo creo que hay pasos importantes que dar, se puede avanzar en ese sentido. Eso prefiero que sea en el diálogo. Sí quiero, es evidente que hay que tener en cuenta lo fácil que es criticar la diplomacia parlamentaria. Eso también tenemos que tenerlo presente. Es más, yo diría que tiene mala imagen, ¿no? Tiene mala imagen, es más, casi todos, ha sido muy frecuente durante los últimos años oír en parlamentos de todo el mundo, con crisis o sin crisis económica, no haremos viajes al exterior, se cancelan los viajes, no se viajará. La pregunta, como casi siempre, no es si se va a viajar o no. La pregunta es si el viaje cumple una función o no. Si el viaje es necesario o no es necesario. Es que esta es la pregunta. Claro. A lo mejor usted está incumpliendo sus funciones y su deber si no viaja. Y repito, en mi opinión, un parlamento hoy, sin una cierta actividad exterior, incumple sus funciones. Una actividad exterior que evidentemente también tiene que ir correspondida por la creación de redes informáticas, de redes de colaboración, por presencia a través de otros canales que no necesitan el desplazamiento. El desplazamiento creo que es imprescindible porque la conexión humana solo la da el desplazamiento, pero tiene continuidad a través de otras vías. Y repito, esto, de nuevo los medios tienen, me parece, aquí responsabilidad, ¿no? Es que el viaje de un diputado no es un capricho. El viaje de un diputado es parte de su trabajo, de su función y de la función del Parlamento. Cuidado, es verdad que hay diputados que han hecho de viajes capricho. Es verdad, y creo que son los que peor favor hacen a la diplomacia parlamentaria. Sucede en todos los parlamentos del mundo. Bueno, allí está la necesidad de que los parlamentos también establezcan filtros para que eso no suceda, que hay muchas maneras, desde un control de agenda hasta un deber de reportar al final,
Sobre esto, ahí sí que se puede hacer público el reporte, de un control de autorización razonable. Hay muchas maneras para que eso no suceda. Siempre sucederá alguna. Tampoco nos engañemos porque es inevitable. Pero hay que evitarlo. La transparencia era uno de los puntos que tenía y esa era esa doble reflexión. Por un lado, la transparencia es necesaria porque no podemos perder de vista esta mala imagen. Es más, yo creo, como en otros aspectos de la transparencia, que debería ir acompañada de una explicación. Yo creo que la pedagogía la hemos abandonado. Hemos abandonado la pedagogía. Hay que explicar por qué se viaja. No basta con poner el viaje. No, se hace esto por esto. Se hace esto por esto. Y eso se puede poner en relación con muchos puntos de la información que da. ¿Se da simplemente la información? No, pero no se explica a qué responde esa información. Y eso forma parte, me parece, también esencial. Y en algún momento también hay que decir, pues puede haber determinados viajes que no pueden ser hechos públicos, que a lo mejor son los más relevantes, evidentemente. Desde ese punto de vista, en mi opinión, y con ello ya concluyo y procuro ceñirme a la hora, hoy el Parlamento, lejos de hacer lo que ha hecho en los últimos años, que es minusvalorar, casi eliminar esta acción exterior, debería considerarla como una verdadera función, estableciendo los medios necesarios y reivindicándola ante la sociedad, que sería el primer paso. No. Un Parlamento hoy, para servirles mejor a usted, necesita determinada acción exterior, a través de viajes y a través de la creación de toda esa red que me permita estar en permanente conexión con todos los parlamentos, que permita a los diputados una conexión con otros correligionarios, que eso es también acción exterior, todo eso es necesario y reivindicar eso como una auténtica función que lógicamente necesita organización, necesita medios, necesita un personal determinado. Y esta sí sería, desde luego, una función que debería ir coordinada con la acción exterior del Estado, porque forma parte de la acción exterior del Estado. El Estado escinde, en ese sentido, su acción exterior a través de la acción exterior típica y de la acción exterior del Parlamento, que tiene como característica fundamental, para mí, reivindico el valor de esa informalidad, lo que esa informalidad puede llegar a aportar. Simplemente para acabar, dado que estamos en Costa Rica, desde España, que está en la Unión Europea, subrayar el valor, la necesidad de la diplomacia parlamentaria regional. Todos estamos relacionados con todos, pero todos estamos relacionados más con unos que con otros. Por lo tanto, yo creo que es especialmente importante que con aquellos que estemos más relacionados, los parlamentos creen unas redes de diplomacia parlamentaria más fuertes. Me parece fundamental, desde luego, lo que he dicho antes en relación con Europa, es que si algo caracteriza al Parlamento español hoy es que el 70% de sus decisiones se toman en Europa. Tenemos que adaptar eso. Bueno, aquí sé que no sucede lo mismo, pero evidentemente hay muchas políticas que están interrelacionadas, que están condicionadas y que podrían exigir de determinados esfuerzos